Bueno, buenas tardes a todos. A partir de hoy, sí, las clases serán grabadas. El otro día no fue grabada simplemente porque hubo un problema técnico. A ver, una cosilla. En la parte del aula virtual, donde pone esquemas de filosofía del derecho o esquemas de clase, no me acuerdo qué, yo he subido otro esquema referente al punto 1.2. ¿Significa esto que voy a subir todas las semanas un esquema de la clase antes o después? No. Es que no quiero alimentar esperanzas infundadas. Básicamente porque no me da tiempo a escribir tan rápido. De hecho, en esta semana ha sido un poco récord que me haya dado tiempo. Eso, básicamente eso. Como os decía, como os dije el primer día, lo fundamental para el examen es lo que cuento en clase, ¿vale? Más cositas. A ver, una cuestión de orden. Bueno, de orden. ¿Cuándo empezaré a subir las clases? Cuando estén grabadas. ¿Me dará tiempo a subirlo esta noche cuando llegue a casa? No. ¿Me dará tiempo mañana por la mañana? No, porque también tengo clase. ¿Me dará tiempo mañana por la tarde? Tampoco. Que ya hay gente escribiéndome, ¿y cuándo va a subir las clases? Lo más probable es que las pueda subir a partir del jueves, ¿vale? Las clases grabadas. ¿Qué más? Todavía hay gente que me sigue escribiendo pidiéndome el cambio de grupo, de prácticas. Si es por razones puntuales, hay una sola premisa para el posible cambio de grupo o no, que es que quepa en el otro aula. Daros cuenta de que en este grupo sois bastantes, no sé cuál es el otro aula de prácticas, pero voy a permitir que haya cambios puntuales de personas que se van de un grupo de prácticas a otro, siempre que quepan todos, primero los que corresponden de su grupo, y quepan todos los del otro grupo. Si hay 3 personas del otro grupo y solo caben 2, echo a todos, echo a los 2, ¿vale? No es prior intempore potior juris. O cabéis todos o no cabe ninguno. ¿Vale? Más cositas. ¿Dudas o preguntas generales relativas al curso? No, lo tenemos todo claro. Muy bien. Vale, pues arrancamos entonces. Perdonad si no respondo a todos y cada uno de vuestros correos, pero en esta primera semana, si no me habéis escrito 30 de vosotros, no me habéis escrito ninguno. Arrancamos. Punto 1.2. Mirad, lo que estuvimos viendo la semana pasada era las dos formas o una primera distinción que hizo Bobbio entre dos estilos o dos formas de hacer filosofía del derecho. Para la primera, la filosofía del derecho, mejor dicho, para la primera, según lo expliqué en aquel momento, para la filosofía del derecho de los filósofos, el derecho es solo un ámbito especial o un ámbito concreto de la realidad social o de la vida o de las cosas que importan. Lo podemos decir de muchas maneras. La explicación del ámbito jurídico pertenecía o pertenece en estos casos a una explicación de carácter más general que pretende tener un alcance, pues eso, amplio, que pretende explicar todos los aspectos relevantes de una determinada realidad. La filosofía del derecho de los juristas, por el contrario, se centraba en los problemas relativos a la práctica del derecho. Esto, insisto, no significa que la filosofía del derecho de los juristas no esté llena de premisas de carácter filosófico. Ya pusimos el ejemplo de cuándo alguien es un demócrata y cómo esta pregunta está llena de presupuestos filosóficos.
Nuestros presupuestos filosóficos no van a ser de carácter teórico-político, pero sí los tres que vimos de carácter teorético o epistémico. El primero era la distinción entre ser y deber ser. El segundo, la distinción entre, no era el segundo, era el tercero, enunciados analíticos y enunciados sintéticos. Y la distinción entre metalenguaje y lenguaje objeto. Se podrían añadir muchísimos más, estos tres son discutibles, pero estos van a ser nuestros tres presupuestos básicos. Bueno, la segunda distinción que introduce Bobbio para seguir ordenando cuáles son las disciplinas o las subdisciplinas que entran dentro de la etiqueta filosofía del derecho es la tripartición o tetrapartición de los saberes, ahí está mal puesto, filosófico-jurídicos, no sin más jurídicos, de los saberes filosófico-jurídicos. Bueno, decía Bobbio, dentro de la filosofía del derecho se pueden identificar 3 o 4 subdisciplinas: teoría general del derecho, teoría de la ciencia jurídica, teoría de la justicia y sociología del derecho. La teoría general del derecho, vamos a escribirla. La teoría general del derecho, 1, 2, 1. Del derecho tiene como objetivo fundamental responder a la pregunta ¿qué es el derecho? La segunda, la teoría general, la teoría de la ciencia jurídica, lo que pretende es responder a la pregunta sobre cómo conocemos el derecho o si es posible conocer el derecho. La tercera, la teoría de la justicia, se pregunta acerca de cuándo un derecho es justo. ¿Sí? ¿Y la sociología? Bueno, la sociología tiene un problemilla. La sociología, y por esto Bobbio dice o habla de tripartición, o podemos hablar respecto de Bobbio de tripartición o tetrapartición, la sociología jurídica es el estudio del derecho mediante el método de la sociología del derecho, de la sociología general. En lo que estaba pensando Bobbio era en autores como, especialmente en autores como Max Weber. ¿Vale? Ahora nos toca desgranarla una a una y ver qué hay dentro o detrás de cada una de estas etiquetas. Bueno, para Bobbio, como decíamos, la teoría general del derecho pretende responder a la pregunta sobre ¿qué es el derecho? De hecho, esta pregunta ha sido fundamental en la discusión teórico-jurídica. Hasta las náuseas. Joder, no ha habido Dios que no haya escrito sobre el concepto de derecho. Hay kilómetros lineales de papel sobre el concepto de derecho. O sea, una cosa bárbara. Mucho, mucho, mucho. Algunos tienen, entre los que me incluyo yo mismo, o algunos tenemos la sospecha de que esto huele a esas discusiones que no tienen ningún final, tipo el sexo de los ángeles. A ver, el sexo de los ángeles son no binarios, masculinos, femeninos, trans, no sé cuántos géneros hay ahora mismo, o cuántos sexos, da igual. La respuesta, evidentemente, es que no hay respuesta. Bueno, cuando tienes un debate que lleva siglos para definir una maldita palabra, derecho,
La sospecha es que tal vez sea un debate tirando a inútil. Y no obstante, se considera que es uno de los temas centrales de la teoría general del derecho, por no decir el tema central. La historia de la filosofía del derecho y de la teoría general del derecho, no estoy exagerando, no se puede entender si no es mirando a la pregunta sobre qué es el derecho. No estoy diciendo, o a lo mejor un poco sí, ahora que lo pienso, que la asignatura no tenga sentido. Pero tanto esfuerzo en esta pregunta suena un poco mal. Además, es que, claro, al final no ha habido filósofo del derecho, o teórico o teórica del derecho, que no haya dicho algo en algún momento acerca del concepto de derecho. ¿Por qué? Pues porque ya simplemente para explicar de qué va la asignatura tienes que decir algo sobre qué es el derecho. Pues si no, es imposible. Pero es que además, durante siglos y siglos, la pregunta acerca del concepto de derecho ha estado indisolublemente unido a la pregunta de la relación entre derecho y moral. De nuevo, hay una parte gigantesca de la disciplina que no se puede entender si no es teniendo en cuenta este debate, el debate sobre la relación entre el derecho y la moral. Hay clásicamente, o son dos las tesis clásicamente defendidas. La primera, por ser la más antigua, es la tesis justnaturalista. La tesis justnaturalista o las tesis justnaturalistas. Para que alguien sea justnaturalista tiene que suscribir dos tesis. La primera de ellas es el objetivismo moral. ¿Qué es esto del objetivismo moral? Mirar, el objetivismo moral, como veremos o repetiremos en la segunda hora, el objetivismo moral es la tesis según la cual hay un conjunto de valores correctos más allá de mi percepción, tu percepción o la percepción de cualquiera. Son cuestiones o son valores cuya corrección es objetiva, no depende absolutamente de nada ni de nadie. ¿Sí? Al conjunto de esos valores objetivamente correctos, ¿cómo lo llamaban los justnaturalistas? Pues derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Pues el derecho natural es el conjunto de valores objetivamente correctos cuya corrección no depende de las preferencias de ningún sujeto en concreto. A ver, que esta tesis puede ser suscrita de 800.000 maneras diferentes. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Pues porque uno puede ser que el derecho natural sea lo que diga Dios o que esté inscrito en el cosmos sin necesidad de postular la existencia de Dios, o lo que alcancemos por la razón, da igual, hay 1000 tipos, ¿vale? Lo único que quiero que tengamos claro es que suscriben el objetivismo moral. Y suscriben una segunda tesis, que es la tesis de, cojo aire, la conexión necesaria conceptual entre derecho y moral. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mirar,
Vayamos por partes. Bueno, tendría que ser conexión conceptual necesaria entre el derecho y la moral. A ver, conexión conceptual. Conexión entre derecho y moral, ¿vale? A nivel conceptual, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para definir qué es el derecho, tengo que recurrir a la moral objetiva, es decir, al derecho natural. ¿Cuándo? Siempre. ¿Siempre por qué? Porque la conexión es necesaria. La tesis de la conexión conceptual necesaria entre el derecho y la moral lo que viene a decir es que no puedo definir el derecho como un conjunto de órdenes del soberano. No puedo definir el derecho como un conjunto de normas respaldadas por amenazas de sanciones o por sanciones. O no puedo decir que es un conjunto de normas acerca del uso de la violencia. Siempre y necesariamente tengo que poner la cosita del derecho natural. Para un justnaturalista podría suscribir la tesis de el derecho es un conjunto de órdenes provenientes del soberano, justas, o un conjunto de normas que al menos no violan el derecho natural. ¿Sí? Decir que hay una conexión conceptual necesaria entre el derecho y la moral quiere decir que a la hora de definir qué es el derecho, siempre y necesariamente tengo que hacer referencia a su moralidad. ¿Sí? Bien, vamos bien por aquí. Vale, en cualquier momento, si no hace falta ni que... Bueno, si levantáis la mano mejor todavía, pero si no tampoco pasa nada. Para preguntas, dudas existenciales. La otra tesis popular ha sido la tesis del positivismo jurídico. Una pregunta, ¿veis aquí lo que pone en la pizarra? ¿O os molesta esto? Al que le moleste le voy a pedir que se levante y lo mueva porque yo tengo lumbago y no lo puedo mover. Bueno, sí puedo, pero igual no me tenéis que llevar al hospital luego. Bueno, ¿qué es lo que suscriben los positivistas jurídicos? A ver, mirad. La inmensa mayoría de los positivistas jurídicos, la inmensa mayoría, son no objetivistas, niegan la tesis A1, ¿vale? Pero esa no es una tesis necesaria, en realidad. Para ser positivista solo hace falta una tesis, que es negar la conexión conceptual entre derecho y moral. No conexión conceptual, derecho y moral. ¿Vale? ¿Por qué sostienen esto los positivistas? Mirad, a partir de la semana que viene empezaréis a conocer, os tendrá que empezar a sonar un señor llamado John Rawls. El primer capítulo, no los preliminares, el capítulo 1 del libro de prácticas va básicamente sobre la obra de John Rawls. No se puede entender la 1, 2, 3, la teoría de la justicia contemporánea sin John Rawls. Es una figura no clave, central. Todo lo que ha venido después es en contra, a favor, matizando, negando lo que ya dijo en su momento John Rawls. Entre las cosas que dijo John Rawls es que las sociedades contemporáneas se enfrentaban a un hecho, ineludible, claro, es un hecho, no lo puedes eludir, que es el pluralismo extremo. ¿Qué es esto del pluralismo extremo? Pues que sea lo justo, lo correcto, lo bueno, lo malo, es algo
que es algo sobre lo que no tenemos un acuerdo, o mejor dicho, que existe un profundo desacuerdo acerca de qué está bien y qué está mal dentro de nuestras sociedades. ¿Sí? Porque, no sé, así a voleo, aborto sí o aborto no. ¿Aborto libre en cualquier momento? Sí, no. Ya empezamos. Con una sola pregunta, probablemente la clase se divida, si no en dos, en un tercio o dos tercios. ¿Sí? Y dicen los positivistas, mucho antes de que lo dijese el bueno de John Rawls, esto del pluralismo extremo. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que sostienen los positivistas? A ver, si sostenemos que hay que definir el derecho de acuerdo con la moral. La moral coincide con el derecho natural, más o menos, que es el conjunto de las cosas que decimos que están objetivamente bien y objetivamente mal. Pero no nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo que está objetivamente bien y objetivamente mal. A mí, de hecho, me gusta mucho preguntarle a los naturalistas o a cualquiera que sostenga el objetivismo moral, le digo, oye, ¿te importaría decirme las cosas que están bien y que están mal? Yo es que a veces me lío. ¿Eres tú mi guía espiritual, mi gurú? Hazte mi gurú, por favor. Soy capaz de pagar una suscripción a Lollados para que me digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Una mentoría. Y no, lo malo es que no se ponen de acuerdo. Claro, si no nos ponemos de acuerdo acerca de qué está bien y qué está mal, pero la definición del concepto de derecho depende de lo que pensamos que está bien o está mal, el resultado necesariamente es que vamos a tener diferentes conceptos de derecho. Sí, claro. Si que sea el derecho depende de qué está bien y qué está mal, y pensamos que qué está bien y qué está mal, o pensamos que son cosas diferentes lo que está bien y lo que está mal, entonces, de cajón o necesariamente, vamos a tener desacuerdos acerca de qué es un ordenamiento jurídico o qué es derecho. Además, es que hay ciertas cosas que resultan, si no, un poco absurdas. A ver, coincidimos en que un régimen, no sé, a ver, digamos algunas burradas, que hace desaparecer gente y los mata y no dice dónde los entierra, no tiene elecciones democráticas, ¿qué más? Hace que para que podáis trabajar necesitéis un permiso del marido para salir del país o para abrir una cuenta corriente para trabajar o para cualquier cosa. Podemos concluir que esto no es algo justo del todo, ¿no? ¿En eso estamos? Sí, sí. Bueno, esto era el régimen franquista, básicamente. Sí. A ver, si hacemos depender que la definición del concepto de derecho dependa de lo bueno o lo malo que son determinadas normas, entonces, ¿cómo llamamos al conjunto de normas que regían durante la dictadura franquista? Yo propongo llamarlo las cosicas franquistas, pero no sé si es un nombre o una etiqueta que estarían dispuestos a suscribir todos los autores. Evidentemente no lo puedo llamar cosicas franquistas, lo llamo el derecho franquista, claro, porque para entendernos nos entendemos perfectamente, ¿sí? Por muy justo que me pareciese y una barbaridad y lo que quiera, y metiese a la gente en cuneta, me da igual. ¿Dejaba de ser derecho? Pues hombre, sería un derecho de mierda, pero el derecho de mierda también cuenta como derecho. ¿Sí? Bueno, estas son las dos posiciones básicas sobre la relación entre el derecho y la moral. Bobbio, como os decía, insistía en que la pregunta fundamental en la teoría general del derecho era responder a esta pregunta, a la pregunta de ¿qué es el derecho? Y no es que algunos seamos escépticos respecto
no la respuesta, sino a la pregunta en sí misma, sino que en cierto sentido no se la creía tampoco ni Bobbio. ¿Por qué? Porque en el curso de Teoría del Derecho de Bobbio, que lo tiene publicado Editorial Debate de hace un montón de años, pero todavía se encuentra, el curso está dividido en dos grandes partes. Primera parte, teoría de la norma jurídica. Segunda parte, teoría del ordenamiento. Esto es lo que explicaba realmente Bobbio en las clases de teoría del derecho. Y por supuesto, dentro de esto pues había mil temas. Dentro de la norma jurídica, las normas son mandatos. Las normas son mandatos respaldados por amenaza de sanciones. Las normas jurídicas son solo las que inciden en el ámbito de lo público. Aquí dentro. ¿Y qué es un ordenamiento? ¿Es un ordenamiento lo mismo que un sistema? ¿Qué tipos de sistemas hay? ¿Qué pasa si dos normas chocan? ¿Qué pasa si el legislador no ha Esos son los temas de la teoría general del derecho. De eso va la teoría general del derecho. De todas esas preguntas. En la obra de Bobbio, la pregunta sobre el concepto de derecho ocupa algo de espacio. Pero vamos, ni muchísimo menos el mayoritario. ¿Sí? Lo que realmente le importa son todas estas otras cuestiones como más chiquitas. ¿Vale? Bueno, ya tenemos una primera idea de qué es la teoría general del derecho. Este curso va a ser sobre todo de teoría general del derecho y teoría de la ciencia jurídica, pero también un poquito de filosofía de la justicia. Lo vamos a ir viendo. Hagamos un breve esquema de la teoría de la ciencia jurídica. Teoría de la ciencia jurídica. Lo primero, ¿tenemos claro qué es la ciencia jurídica? Oigo sí es, pero ¿alguien me dice lo que es? ¡Cucú! Ahora es cuando decís algo vosotros. El derecho a través del método científico. Hostias, el método científico, con lupa y microscopio y esas cosas. Siguiendo una serie de pasos. El primero, el segundo. Bueno, el estudio, repite, estudio. Estudio del derecho. Estudio del derecho. Lo del método científico, mira. Como más abajito tenemos un puntito que se llama el problema de la cientificidad, lo vemos ahí, ¿vale? Por el momento no adelantemos. Estudiamos. ¿Y qué estudiamos del derecho? Estudiamos el número de veces que aparece la letra A en el Código Civil. Estudiamos si el legislador se expresa en primera persona o en tercera persona. A ver, demos una vuelta. ¿Conocéis algún científico dogmático del derecho? No. Parece gente con bata blanca. ¿Quién te dio constitucional? Carlos. Carlos, ¿qué Carlos? ¿Qué pregunta? ¿Cómo? Carlos Montaner, vale. Que no me acordaba, ¿y eso que es compañero del departamento? Carlos. ¿Quién nos da civil este año? ¿Cómo se llama Fernández Capo? Juan Antonio. Juan Antonio. ¿No tenéis ninguna profesora este año?
¿Quién? Encarnación. Ellos son la ciencia jurídica. La ciencia jurídica son básicamente vuestros profes de derecho. Vuestros profes de derecho que se dedican a analizar el contenido del derecho. No es que sean los únicos científicos del derecho, pero claro, quien tiene tiempo para investigar sobre el derecho normalmente no son los abogados, porque los abogados y los jueces se dedican a resolver casos o a alegar en favor de sus casos. ¿Significa esto que estudian? ¿Que no estudian? No, pero suelen estudiar la ciencia jurídica, que ya les dice cómo están las cosas. Bueno, sabemos que estudian el derecho, sabemos quiénes son. Son Carlos, Juan Antonio, Encarnación. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Estudian el derecho? ¿En qué sentido? ¿O para qué, si queréis? Para transmitirlo, pero ¿para transmitir el qué? La interpretación de la norma. ¿Pero para qué quieres transmitir la interpretación de la norma? ¿Para qué quiero enseñaros esto? ¿Qué es lo que os estoy enseñando? ¿Qué significa conocer el derecho? Soy como el niño pequeño puñetero que va preguntando. Como operador jurídico. Para formar, ¿qué significa ser un operador jurídico formado y no deformado? O informe, eso sería peor. Usar correctamente la herramienta. Usar correctamente la herramienta. Me suena a martillo. El derecho. Pa, pa, pa. Razonar, pero puedo razonar sobre otras cosas que no sea el derecho. Mirad. En última instancia, al final del todo, saber derecho, hacer ciencia jurídica, significa saber, establecer, determinar si un comportamiento es obligatorio, prohibido, está permitido o si es válido o inválido. ¿Algo más? Nada más. A vuestros profesores de civil, procesal, administrativo, constitucional, penal y tributario, en última instancia, lo que les interesa es: ¿esto está prohibido o no está prohibido? ¿Este contrato es válido o es inválido? Si presento el recurso en los 7 días naturales, ¿me lo van a tener como válido o como inválido? Pone obligatorio o B, PH es prohibido, P es permitido, V de válido, IN de inválido. ¿Sí? Saber derecho o hacer ciencia jurídica de lo que va en última instancia es de determinar, establecer, si no un comportamiento, sino tipos de comportamientos, si están prohibidos, permitidos o si son obligatorios. O si un tipo de contrato es válido o inválido. ¿Por qué digo tipos? Porque los profes raramente se ocupan de casos concretos, de casos que han sucedido en la vida real. Si se ocupan de casos de la vida real es para ponerlos como ejemplo o como contraejemplo. ¿Sí? Bueno. Es el estudio del derecho para saber si los comportamientos son obligatorios, prohibidos, permitidos, válidos o inválidos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hacen Carlos, Juan Antonio y Encarnación? ¿Qué es lo que hacen para estudiar el derecho? Invocan, cogen la bola de cristal, invocan al legislador y dicen: legislador, dime si este comportamiento está prohibido, permitido o es obligatorio. ¿No? ¿Cuál es la materia básica o el recurso básico de los científicos del derecho? Pues las leyes, los códigos, la Constitución, todo aquello que viene
del legislador en sentido no amplio, amplísimo. Tratados internacionales, vamos, todo lo que contenga un articulado, ¿vale? La forma de artículos. De hecho, hay cosas que ni siquiera tienen forma de artículos y también son objeto de estudio. La aplicabilidad aquí no... La aplicabilidad, bueno, ¿te acuerdas lo que era la aplicabilidad? Venga, cervecita por medio. La aplicabilidad era la norma que estaba en el conjunto, en el ordenamiento, y que, aunque no estuviese en vigor, era la que tendríamos que usar para... que no fuese válida. Vale. La aplicabilidad es obligación, permiso o prohibición de los jueces de aplicar otras normas. Esto es lo que se sostiene habitualmente. Yo creo que no es un problema de la primera línea, obligatorio, prohibido, permitido, sino de la segunda, de válido o inválido. Pero sí es la cuestión acerca de qué norma tengo que usar o cuál es la norma aplicable. Aplicable como prohibido, obligatorio o permitido aplicarla, o en términos de válido o inválido, la norma que si aplico, mi sentencia va a ser considerada válida y si no aplico, va a ser considerada inválida. Así que también está ahí metido. Nada. Pero claro, sí, lo que estamos diciendo es que la ciencia jurídica, ciencia jurídica, perdón, no dogmática jurídica, o vamos a ver varios sinónimos, varias expresiones que son usadas como sinónimas, aunque en el apartado 1.3.2, como bien estás viendo, ahí las deslindaremos o las distinguiremos. Pero vamos, ciencia jurídica lo que hace es estudiar los textos del legislador. ¿Sí? ¿Tenéis calor? Yo es que tengo un poco frío. Igual te tengo que pedir que me abraces luego. ¿Ha dicho vale? ¿Qué es lo que hace la ciencia jurídica? ¿O cuál es el producto de la ciencia jurídica? Pues artículos que salen publicados en revistas, que puede ser una revista buena, que tiene evaluadores por pares ciegos, no significa que sean personas invidentes, sino que no saben quién es el autor, o también puede ser la revista de tu pueblo, en la que te publican por el hecho de ser tú. Manuales. Es decir, básicamente textos escritos. La ciencia jurídica lo que hace es escribir cosas, también da conferencias, pero vamos, estamos hablando de lo mismo. Que analiza un determinado lenguaje, que es el del legislador en sentido amplio. Por si a alguien no le está sonando, lo que vimos al final del último día, diferencia entre metalenguaje y lenguaje objeto, es exactamente lo que tenemos aquí. La ciencia jurídica constituye un metalenguaje respecto del lenguaje del legislador, que es el lenguaje objeto. ¿Sí? La ciencia jurídica no es nada más que un metalenguaje que analiza el discurso o el lenguaje del legislador. Vale, hemos llegado a la ciencia jurídica. A ver si conseguimos llegar a la teoría de la ciencia jurídica. ¿Qué es la teoría de la ciencia jurídica? Pues la teoría de la ciencia jurídica teoría de la ciencia jurídica. ¿Quiénes hacen teoría de la ciencia jurídica? Yo hice teoría de la ciencia jurídica. Mi tesis doctoral, un tostón infumable, 600 páginas de teoría de la ciencia jurídica. Somos los y las filósofas del derecho quienes hacemos teoría de la ciencia jurídica. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos teoría de la ciencia jurídica? Pues analizamos el discurso de la ciencia jurídica. Así que la teoría de la ciencia jurídica es un metalenguaje
que toma como lenguaje objeto a la ciencia jurídica. Por supuesto, si alguien se quiere poner un poco puñetero, se puede decir que si aquí está el discurso del legislador, entonces la ciencia jurídica es un metalenguaje respecto del lenguaje del legislador y la teoría de la ciencia jurídica es un metalenguaje respecto del discurso del legislador. Bueno, decía el bueno de Bobbio, la teoría de la ciencia jurídica puede ser llevada a cabo, llevada a cabo, desarrollada desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos es un estilo o una aproximación de tipo descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el teórico de la ciencia jurídica, Álvaro Núñez, lo que hace es describir, dar cuenta, señalar qué es lo que de hecho hacen Carlos, Encarnación, vuestros profes. Aquí yo me limito única y exclusivamente ¿a qué? A sentarme y mirar. Soy casi como un zoólogo que me paseo por la facultad viendo hábitos iba a decir cuando se aparean, no, eso desde luego que no, pero por el resto, ¿qué es lo que hago? Les leo qué es lo que escriben, ¿sí? Dentro de esta aproximación descriptiva hay dos hipótesis, ¿vale? Contrapuestas. La primera de estas hipótesis es que vuestros profes, Carlos, Encarnación, bla, 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 lo único que hacen es describir el derecho. ¿Qué van a hacer si no? Cuando se ponen a analizar el Código Civil, el Código Penal, ley de enjuiciamiento criminal, ley de bases del régimen administrativo, lo que hacen es describir lo que está ahí dentro, ni más ni menos. Bueno, esta es una de las hipótesis. Hay otra hipótesis contrapuesta que dice que no únicamente describen. Sí, desde luego. Cuando Carlos, Encarnación, publican un artículo, desde luego que hay una parte descriptiva. Pero hay otra parte. Este es el primer momento en el que va a aparecer esta tesis que va a ser central en este curso. Hay un momento en el que se inventan las normas. Es decir, que Carlos, Encarnación, ¿cómo se llama vuestro profe de tributario? Norberto. Que lo que hacen es crear normas. A ver, ¿cómo que crear normas? ¿Qué pasa? ¿Que son el Parlamento, son el legislador, no tienen competencia? Bueno, que no tengan competencia no significa que no creen normas, que de hecho no las creen.
No es que lleguen y un día salgan ahí al patio de la facultad y declamen cuáles son las normas que inventan en ese momento. La cosa es más sutil, o mucho más sutil. Lo que hacen es, junto con una parte de descripción en la que te describen cuáles son las normas que ha emanado el legislador, por debajo de la mesa te cuelan, como si fueran jurídicas, algunas normas que se las han inventado ellos. ¡Chipi! Y lo hacen así, muchísimas veces. No voy a decir todo el tiempo, solo casi todo el tiempo. Dice, pero a ver, ¿esto de qué va? ¿Cómo es esto posible? Mira, vamos a poner un ejemplo italiano. ¿Se puede reformar toda la Constitución italiana? No. ¿Por qué no se puede reformar toda la Constitución italiana? Es rígida, ok, pero la nuestra también es rígida y en teoría se puede reformar entera. Vosotros tenéis una cláusula de intangibilidad, una cláusula de no reforma que cubre únicamente la forma republicana del Estado. Esta es una cláusula explícita en la Constitución italiana. ¿Hay alguna otra parte que no se pueda modificar? ¿De vuestra Constitución? Los principios fundamentales. ¿Y dónde lo pone eso? ¿Lo pone así tal cual? Mirad, el Tribunal Constitucional italiano, la Corte Costituzionale, tuvo la feliz idea de decir que pese a que lo único no reformable era la forma republicana del Estado, había otras normas de la Constitución que no se podían reformar, que eran irreformables, inderogables, tipo los principios democráticos y cosas así. ¿De dónde sale esta tesis? Pero vamos, nosotros no es que nos quedemos atrás. Venga, vamos con un... Yo me pensaba que había pasado hace muchos años, pero no. ¿Os acordáis de cómo era ley de amnistía? A ver, te veo con cara de convencida. ¿La amnistía está permitida en la Constitución? No está permitida ni está prohibida. Entonces, ¿es posible hacer una ley de amnistía? Tú dirías que sí. O sea, si no dice nada es que sí. Mirad, lo que se sostuvo en esta facultad, incluido una lección inaugural de año académico, es que no, de ningún modo. La Constitución prohíbe la amnistía. ¿Tienes por ahí la Constitución en PDF? Pues dale un segundo a la Constitución en PDF. Y ahora dale a buscar en la página. No, o sea, bájatela en PDF, no es que pese mucho. Ahí. Y ahora dale con la herramienta de buscar. Ay, no me digas que no sabes dónde está la herramienta de buscar. Bueno, es que es un Mac. En un Mac no. ¿Alguien tiene la Constitución a mano? Venga. En PDF, ¿sí? Venga. Pues tienes la... Vale. Escribe amnistía. Con acento, amnistía. Da igual, no lo va a encontrar. No te esfuerces, que no lo vas a encontrar. Aquí se ha sostenido casi a cuchilladas, la gente estaba dispuesta a dar cuchilladas,
no sé cuán en sentido metafórico, a dar cuchilladas, porque en España la Constitución prohíbe la amnistía. ¿Cuántas veces la Constitución menciona la amnistía? Rosco, cero, cerapio. ¿Sí? Para prohibirla, pero también para permitirla. Del hecho de que un comportamiento no esté calificado no significa que esté permitido, significa que está no calificado. ¿Sí? Simplemente que no tenemos respuesta. Luego ya veremos si aún así decidimos que está... Pero cuando yo digo está permitido o está prohibido, lo que estoy haciendo es inventarme el derecho. Me estoy inventando las normas. ¿Para una cosa o para otra? ¿Para decir que está permitido o para decir que no está permitido? Sí, pero es un acto de creación de normas. ¿Bien? Así que, dentro del punto de vista descriptivo de la teoría de la ciencia jurídica, para un primer grupo de autores, la ciencia jurídica lo único que hace es describir. Para un segundo grupo de autores, segunda hipótesis, lo que hace la ciencia jurídica no es solo describir, sino que además crea normas implícitas. Cuando volvamos de la pausa, vamos a ver la aproximación no descriptiva, sino normativa o directiva o prescriptiva, pero eso ya es en un ratito, en 10 minutos, ¿vale? Haz pausa, 10 minutos. Bueno. Seguimos entonces. Por cierto, las normas que los juristas, no es que lo haga solo la ciencia jurídica, también lo hacen los jueces permanentemente. Y los abogados ya ni te cuento. Esas normas que nos inventamos son, o las llamamos normas implícitas, ¿vale? Pero vamos con el segundo punto. La segunda perspectiva, perdón. Desde esta segunda perspectiva, normativa, directiva, prescriptiva, distinguiremos entre estas cosas. Pero desde este segundo punto de vista, la teoría de la ciencia jurídica, es decir, Álvaro Núñez Vaquero, ¿qué es lo que hace? No se dedica a describir qué es lo que hacen Carlos, Encarnación, sino que lo que hago es decirles qué deben hacer para estudiar bien el derecho. ¿Sí? Esta posición no es meramente descriptiva, sino que yo me pongo a pontificar y a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y lo hago, ¿eh? Le digo, no, mira, esto que estáis haciendo caca, mal. También, desde esta segunda perspectiva, tenemos dos hipótesis. La primera es que la teoría de la ciencia jurídica, desde un punto de vista normativo, le diga a Encarnación, Carlos, debéis solo describir. Claro, aquí hay algunos autores poco importantes, tipo Hans Kelsen, que insistió mucho en que la ciencia jurídica, los profesores de derechos, la doctrina, se limitase únicamente a describir cómo estaban calificados los comportamientos, prohibido, permitido, obligatorio, válido, inválido. Algo más, dice, no añada nada más, caca. Su único trabajo es coger un espejo y ponerlo delante del derecho y reflejar una imagen lo más nítida posible. La ciencia jurídica debe ser puramente descriptiva. Pero no os creáis que esta es la tesis mayoritaria hoy en día. La tesis mayoritaria
hoy en día es aquella que le dice a los profesores de Derecho, a Encarnación, Juan Carlos, Juan Antonio, Norberto, no debéis limitaros a describir, sino que es bueno, está bien, es positivo que os dediquéis a inventaros normas, a crear normas implícitas. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? ¿O qué justificación habría para esto? Bueno, lo que te dirían estos autores es, bueno, no es que te inventes las normas y digas que las normas ya estaban ahí. Lo que tienes que hacer es, cuando estés creando una norma, decirlo. Pero el valor de la ciencia jurídica, de la dogmática jurídica, como disciplinas, no vienen de poner un espejo frente al derecho y dedicarse únicamente a describir. Eso es una mínima parte de lo que hace la ciencia jurídica o de la importancia de la ciencia jurídica. Dicen autores como Carlos Santiago Nino, por poner un ejemplo. Dice Nino, lo importante, lo realmente importante es que la ciencia jurídica resuelve problemas sociales, resuelve casos difíciles. Cuando nos encontramos con un caso realmente complicado, por ejemplo, el de la amnistía en España, ahí es donde viene a cumplir su función la ciencia jurídica. O cuando nos encontramos con un caso, yo qué sé, de prueba complicado, ahí es donde viene la aportación real de la ciencia jurídica. El resto es enseñaros a vosotros, que está muy bien, pero los profes de Derecho hacemos muchas más cosas que dedicarnos a la docencia. Dedicamos gran parte del tiempo, en realidad, a la investigación. Y a la investigación, para daros manuales mejores, pues la verdad que no. La verdad es que muchas veces escribimos sobre, o escriben sobre temas que son problemáticos y que algunas veces ni oléis en clase. ¿Sí? Así que estas son las dos posiciones fundamentales desde cada uno de los puntos de vista. Si el teórico de la ciencia jurídica, Álvaro Núñez, adopta una posición descriptiva, tiene dos hipótesis: o los juristas o la ciencia jurídica se dedica únicamente a describir, o dos, no se dedica únicamente a describir. Si en cambio adopto una estrategia normativa, que es lo que deben hacer, yo puedo decir que deben dedicarse a describir o que deben dedicarse a hacer algo más que describir, a intentar resolver problemas sociales. ¿Sí? Casos difíciles. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿No nos hemos perdido? ¡Qué buen profe soy! Pues entonces pasamos a la teoría de la justicia más que filosofía de la justicia. Punto 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Teorías de la justicia. Decía el bueno de Bobbio, allá por los 60-70, que mientras que la teoría general del derecho se había desarrollado muchísimo en esa época, y es verdad, la teoría de la justicia se había quedado como un poco estancada. Hay algunas buenas razones para la afirmación de Bobbio. Mirad, durante casi todo, o mejor dicho, durante los dos primeros tercios del siglo XX, el discurso acerca de qué era lo justo o qué era lo injusto había sido un poco degradado.
¿En qué sentido que había sido degradado? Que se había considerado un poco una cuestión de meras opiniones. ¿Sí? De hecho, hay una corriente filosófica muy fuerte que domina el panorama filosófico de aquella época, que es el neopositivismo, o positivismo lógico, o neoempirismo, se puede llamar de diferentes maneras, que la mayoría de los autores adscritos a esta línea consideraban que decir que algo es justo o es injusto equivale más o menos a dar un puñetazo encima de la mesa. ¿Qué significa decir que es justo? Nada. O otros decían, significa que te gusta. Cuando dices que algo es justo es que estás de acuerdo o que te gusta. Pero vamos, lo mismo que decir que si prefieres helado de vainilla o helado de chocolate. ¿Qué prefieres? ¿Vainilla o chocolate? ¿Cómo? Los dos mezclados. Los dos. Uy, eso no es pero no, amigo. Lo que aprende uno en clase de filosofía del derecho, sobre todo siendo profesor. Pero que no es mucho más que eso. Sin embargo, como os he dicho en la primera clase, a partir de los años 70 esto cambia brutalmente, porque hay un antes y un después marcado por la obra de John Rawls, Una teoría de la justicia. El capítulo 1 del libro de prácticas es básicamente un resumen concentradito de ese libro, A Theory of Justice, Una teoría de la justicia. Y a partir de ahí se rehabilita el discurso acerca de lo justo o lo injusto, no considerando como una cuestión de opiniones o gustos, sino como una cuestión racional. De manera tal que igual me paso si digo que dentro de la filosofía del derecho hoy es mayoritario el discurso de las teorías de la justicia más que de la teoría general del derecho, que era lo que tradicionalmente había sido dominante. Y igual me paso, pero que desde luego hay lugares donde hacer filosofía del derecho significa hacer teorías de la justicia, básicamente. ¿Y qué es hacer teorías de la justicia? Bobbio consideraba que la disciplina podía ser dividida en dos partes. La teoría de la justicia descriptiva o positiva y la crítica. ¿En qué consistía, según Bobbio, la filosofía, la teoría de la justicia descriptiva o positiva? Positiva no es que sea de buen rollo ni nada por el estilo. Positiva de positivismo. Lo que significa es que, o en lo que consiste, es en describir, por eso descriptiva, describir, dar cuenta de qué. De qué es lo que ha venido significando el término justicia a lo largo de los años, o mejor dicho, qué es lo que significa justicia en los diferentes ordenamientos jurídicos. Esto es lo que viene a decir Bobbio así expresamente. La teoría de la justicia descriptiva lo que tendría que hacer es comparar qué se entiende por justicia en los diferentes ordenamientos jurídicos. A ver, esto... Y a dar cuenta de cuáles son las ideas sobre la justicia dominantes en una sociedad en un momento dado. ¿Sí? Descriptiva de dos cosas. Ideas sobre la justicia dominantes y básicamente comparación entre ordenamientos para ver cuáles son las diferentes nociones de justicia que manejan. Sin embargo, esto suena un poco raro. ¿Por qué? Pues mirar, en primer lugar, porque dedicarse a comparar cuáles son los diferentes conceptos de justicia que hay en los diferentes ordenamientos parece más bien tarea de los que se dedican
a la comparación entre ordenamientos jurídicos. En España no existe como una disciplina independiente, pero en Italia sí existe una cosa que se llama derecho comparado, y hay cátedras, áreas de conocimiento que son solo sobre derecho comparado. Los de derecho comparado están en mucha mejor posición de hacer esto que los filósofos del derecho, de lejos. Pero, por otro lado, dar cuenta de cuáles son las ideas sobre la justicia dominantes en un momento determinado en la sociedad, eso suena a hacer sociología. Que no digo que esté mal, Dios me libre. Pero los profes de filosofía del derecho no vamos carpeta en mano preguntando a la gente, oiga usted, ¿qué opina sobre esto? O sea, de hecho, una vez se me ocurrió proponer una cosa similar y casi me quieren colgar de plaza pública. Pero bueno, pero de todos modos, esta descripción de Bobbio, en cierto sentido, como le pasaba también con la teoría general del derecho, no se la cree el propio Bobbio. ¿Por qué? Porque el propio Bobbio, cuando hizo teoría de la justicia descriptiva, se dedicó a hacer una cosa diferente, que era historia del pensamiento político, historia del pensamiento acerca de las concepciones de la justicia. ¿Y qué es lo que haces? ¿Te vas a ver qué era lo que pensaba en el antiguo Egipto? No, te pones a leer a Rousseau, a Locke, a Hobbes. Haces historia de la teoría política. Claro. Es que cuando hacemos teoría de la justicia descriptiva, básicamente lo que vamos a ver es cuáles son las ideas de la justicia que han defendido diferentes autores y autoras a lo largo de la historia. Eso es hacer teorías de la justicia descriptivas. Claro, estudias a otros. ¿En qué consiste la teoría de la justicia crítica? Bueno, pues la teoría de la justicia crítica no es que se dedique a criticar, aunque bueno, en cierto sentido sí. Lo que pasa es que aquí ya la pregunta no es ¿y qué pensaba no sé quién? ¿Y qué pensaba no sé cuántos? Es, ¿está bien abortar? En cualquier momento. ¿Es justo que permitamos el aborto en cualquier momento? ¿Respondo? Sí. Si te miro fijamente así, quiere decir que requiere una respuesta. Sí, ¿no? Sí, no. Suena a contradicción un poquito en la misma oración. Sí o no. Pero sobre todo, ¿por qué? Qué putada, te he metido en un marrón ahí feo. De esto va a hacer teoría de la justicia, no de describir lo que piensa, no, de que nosotros en primera persona establecemos, argumentamos, justificamos, por favor, esto que quede así grabado a hierro y sangre, se lo pueden tatuar si quieren, justificamos qué es lo justo o lo injusto. No, de hecho, o no, y lo justo y lo injusto. Porque ¿será esto simplemente una mera cuestión de opiniones? Sí. Por ejemplo, es una cuestión de opiniones, qué sé yo. Mira, es una mera cuestión de opiniones que debamos prohibir el matrimonio homosexual o no prohibirlo. Tú piensas que sí, yo pienso que no, o al contrario, lo que prefieras. Pero esto no es una cuestión que en última instancia sobre la que podamos discutir. Porque si es una cuestión de preferencias es o chocolate o vainilla o como le gusta a Alejandro la mezcla que me ha dejado así todo roto. Pero le pregunto, ¿es lo mismo que la pregunta acerca de qué sabor de helado prefieres? Venga, te voy a poner una un poquito más complicada. Claro, es cuestión de opiniones que... ¿Exterminio o no exterminio?
¿Exterminamos a los judíos? Pero ¿Por qué? Pero no es una cuestión de opiniones esto. ya, pero hay una norma por encima. Aquí estamos para discutir esas normas. Por cierto, en el debate de mañana, gracias a Alejandro que me lo ha recordado, no quiero argumentos jurídicos de caca, porque no quiero que me digáis qué es lo que dice el Código Civil o la ley orgánica del Poder Judicial. Básicamente porque me da exactamente lo mismo. Lo que quiero es que argumentéis desde este punto, que hay una norma. Bueno, ¿qué norma? Si lo que estamos discutiendo es si debe haber esa norma. La moral personal ya de... Pero tú tienes la moral personal de no holocausto, yo sí. Yo es que soy más de cámara de gas. A mí me gusta el ambiente que se genera en Auschwitz. Esto a que te suena mal así, pero mal. Parece que sobre esto podemos tener una discusión racional que no se extermina a las personas, menos por razón de ser. Coño, ¿y por qué no lo mismo con el colectivo LGTBI? Para que la teoría de la justicia tenga sentido, la teoría de la justicia crítica tenga sentido, esto no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de razonamiento y argumentos. Quiere decir que en última instancia somos capaces de ofrecer razones al menos para expulsar ideas de mierda, dicho así en lenguaje técnico. A lo mejor no llegamos a conclusiones así como decir, no, esto es el bien absoluto, pero por lo menos tenemos que ser capaces de descartar por irracionales ciertas tesis. Nuestras prácticas van exactamente de esto. No quiero decir, ay, no, pues en mi opinión me da exactamente igual, con todo el cariño que os tengo ya de solo 3 días, pero me dan igual vuestras opiniones. Lo que quiero es vuestros argumentos, la justificación que ofrezcáis a cada una de vuestras tesis. De hecho, me da igual que seáis unos cínicos y que presentéis realmente lo que pensáis o no. Lo único que me interesa es que aprendáis a justificar y que nos demos cuenta de que el discurso práctico no es una cuestión de holocausto o no holocausto. ¿Derechos personas LGTBI? ¿Sí o no? ¿Genocidio en Gaza? ¿Sí o no? A ver, estos son casos facilongos. Vamos a ver otros casos más difíciles, como mañana, que lo que hacemos es ver si derogamos la norma de prohibición de doble enjuiciamiento. Mañana discutimos de esto. Y si alguien me llega y me dice, es que no lo permite la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora es cuando tengo que tapar el micrófono. Llego y me cago en la ley orgánica del Poder Judicial. Me da exactamente igual lo que diga la ley orgánica del Poder Judicial. Quiero que os convirtáis en el legislador que reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Y claro, tenéis que llegar y dar razones, no decir, no, es que yo, para mí, ¿qué es esto? ¿Qué mierda de argumento es ese? Necesitamos argumentos, razones. De esto va a hacer teoría de la justicia crítica. Vale, lo que pasa es que Bobbio, vale, yo entiendo que Bobbio estuviese bien cabreado con todo el discurso que se había dado en los 2 primeros tercios del siglo XX, que básicamente consideraba que la ética y la moral eran discursos sobre gustos o preferencias. Pero, a ver, no es que no se escribiese sobre ética desde, ¿cómo decir?, finales del 19 hasta los años 60. Lo que pasa es que no se escribió exactamente de ética, sino que lo que dominaba, o el discurso más frecuente, era el de la metaética. Y nosotros, con nuestras herramientas que ya tenemos que saber identificar qué es la metaética. ¿Qué es la metaética? Bueno, si sabemos que el prefijo meta quiere decir por encima de, la metaética, ¿qué es? Un metalenguaje. ¿Y qué
¿Cuál será el objeto de este metalenguaje? Pues está claro, la ética. Lo que hace la metaética es preguntarse no tanto cuáles son los valores correctos, sino ¿es sensato hablar de valores correctos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que algo es bueno? ¿Podemos conocer qué es lo bueno? ¿Es algo cognoscible? ¿Nuestros juicios morales deben tener en cuenta las circunstancias del caso? ¿Cómo concebimos lo bueno? ¿Sí? De hecho, nosotros lo que vamos a hacer aquí es ver 5 distinciones que son relevantes o 5 distinciones propias del ámbito de la metaética que son relevantes para el discurso jurídico y más precisamente para el discurso jurídico en general. Mirad, la primera de ellas en realidad ya la hemos visto cuando hemos hablado del justnaturalismo, que es la diferencia entre objetivismo y no objetivismo. Ay. ¿Qué es el objetivismo? Ya lo hemos dicho, el objetivismo es la tesis según la cual existen determinados valores morales cuya corrección no depende de tus preferencias, mis preferencias, de las preferencias de nadie. ¿Sí? Son correctos de manera objetiva, en el sentido de que son correctos porque son correctos. ¿Qué es lo que sostiene el no objetivismo? Bueno, que tales valores sobre la justicia o tales concepciones sobre la justicia pues no existen, simplemente. Aquí, en este momento, me interesa llamar la atención sobre un determinado tipo de objetivismo porque es el dominante hoy en día, pero es también el dominante en el ámbito jurídico, que es el constructivismo. ¿Qué es esto del constructivismo o constructivismo ético? Mirad, imaginaros por un momento que holocausto nuclear, todo bien, somos los últimos seres humanos que quedamos y tenemos que organizarnos como sociedad. Y claro, tenemos que empezar a pensar cuáles son los principios de justicia por los que nos vamos a organizar. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo vamos a hacer exactamente de decir sentarnos todos a la mesa y discutir, sino que lo vamos a hacer bajo un determinado supuesto hipotético o bajo una determinada hipótesis. Y es que ninguno de nosotros vamos a saber quiénes somos. ¿En qué sentido? En que no vas a saber si eres hombre o mujer. No vas a saber si estás sano o enfermo. No vas a saber si eres extranjero o nacional. No vas a saber si eres un flecha, eres el más listo o vamos en el tren de cola. No vas a saber nada de esto. Eso sí, tus necesidades básicas al momento de discutir van a estar cubiertas. ¿Qué quiere decir? No vas a pasar hambre ni frío y vas a poder decir libremente lo que quieras. ¿Vale? Bajo estas condiciones nos ponemos a discutir. Y bueno, al conjunto de principios de justicia
o de concepciones de la justicia que alcanzaríamos bajo esas condiciones, eso es lo que llaman los objetivistas constructivistas la moral correcta o los principios de justicia correctos. ¿Sí? El conjunto de acuerdos a los que estaría dispuesto a llegar cualquier persona razonable en ese contexto. ¿Sí? ¿Repito? ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que sostiene el constructivismo? El constructivismo te dice, hay una serie de principios morales objetivamente correctos o de justicia. ¿Cómo alcanzamos estos o cuáles son estos principios de justicia? Te dice, aquellos que estaríamos o que estarían dispuestos a suscribir personas razonables. Personas razonables bajo dos limitaciones o bajo dos condiciones. La primera de ellas, necesidades cubiertas. La segunda es que no saben cuál es su propia posición. Esto es básicamente John Rawls. Os estoy contando un poco el capítulo primero del libro de prácticas. ¿Qué es lo que dice el bueno de Rawls? Dice, bueno, si no sabes si estás enfermo, o si eres listo, o si eres hombre, o si eres mujer, pues bajo ningún concepto se te va a ocurrir desfavorecer a los que estén más jodidos, dicho en términos técnicos, a los más pobres, a los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque como no sabes cuál es tu posición, no sabes lo que te va a tocar. Y dices, uy, por si acaso no vaya a ser que me vaya a tocar lo peor de lo peor, por lo menos le voy a garantizar a los que están más jodidos ciertos mínimos. El constructivismo es, bajo una posición ideal, el conjunto de tesis que suscribirían personas razonables. Eso es el objetivismo de carácter constructivista. Desde luego hay otros cientos tipos de objetivismo. Lo mismo que de no objetivismos. De no objetivismos tenemos a montones. El prescriptivismo. Cuando alguien dice que algo es injusto, lo que está diciendo es hay que prohibirlo. O el emotivismo. Cuando alguien dice que algo está mal o que es injusto, ¿qué es lo que está haciendo? Expresar una emoción. Mismo que cuando te cabreas, pues te cabreas y dices injusto. Pero significan lo mismo. Y como esas hay cientos. Nuestra segunda distinción no va a ser entre objetivismo y no objetivismo, sino entre cognitivismo y no cognitivismo. Estas dos tesis, o las dos primeras distinciones, muchas veces se confunden. ¿Sí? Hay gente que habla de cognitivismo para referirse al objetivismo. Pero ¿qué vamos a entender por cognitivismo? El cognitivismo es la tesis según la cual, dado una serie de principios de justicia o principios morales, estamos en disposición de decir si ese comportamiento es bueno o malo, justo o injusto. La mejor manera de entenderlo es con un ejemplo. Pongamos, yo no soy católico, pero tú sí. Es viernes de Cuaresma. Vamos a comer y te pides un chuletón de buey de este tamaño. Y te digo, igual tenemos un problemilla. Yo, dado un conjunto de valores, puedo saber, por eso cognitivista, puedo saber que tú estás obrando mal. Claro. ¿Sí? El cognitivismo lo que te viene a decir es, dado un determinado conjunto de valores, saber si algo está bien o está mal es un acto de conocimiento, de conocer. ¿Sí? ¿Sí?
Hay, sin embargo, algunos autores que son no cognitivistas. Por ejemplo, pongamos que suscribimos, qué sé yo, los valores de libertad, igualdad y vida. Venga, esos tres. Con base en esos tres valores, ¿está permitido el aborto? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Vida, libertad, igualdad. A contraluz ve un que no y un que sí. Hay gente que dice que no y hay otros que dicen que sí. Y hay gente como yo que podría decir, en realidad no lo podemos saber. Son principios tan generales que en realidad no nos sirven para decidir si el caso del aborto está permitido o no está permitido. Porque son tan generales. Esa es la tesis del no cognitivismo. Aun teniendo una serie de valores dados, es posible que no sepamos cuáles comportamientos están permitidos y cuáles están prohibidos. Hay una versión muy simpática propia del ámbito cristiano católico que es una mezcla de objetivismo con no cognitivismo. Los que hayáis tenido o tengáis actualmente algún tipo de relación con la Iglesia Católica o seáis creyentes, etcétera, habréis oído hablar en algún momento de el misterio de Dios. Dentro del misterio hay muchas cosas, desde la Trinidad, que Dios es uno y trino, hasta algunas corrientes que sostienen que Dios nos ha hablado y nos ha dicho cuáles son los valores correctos. Pero joder, no somos capaces de entenderle. No tenemos la capacidad para entenderle, porque Dios, al ser infinito, pues tiene una capacidad infinita. Y nosotros, que no somos Dios, somos finitos, no somos capaces de entender qué es lo que quiere. Oh, shit. Ahí estás un poco jodido, porque sabes que hay verdades morales, pero, mierda, no eres capaz de acceder a ellas. No sabes cómo están calificados los comportamientos. Esto no es que la hayan sostenido locos, ni muchísimo menos. O sea, hay una justificación y algunos autores como Gustavo Zagrebelsky han sostenido esta tesis. Sí, expresidente del Tribunal Constitucional italiano. Bien, bueno, vamos con nuestra tercera distinción. Por cierto, ¿por qué son relevantes estas distinciones? Pues hombre, déjenme preguntárselo así. Imaginemos, no sé, que usted es jueza y pongamos por hipótesis, hoy día ya no se sabe, pongamos por hipótesis que le parece muy mal lo que ha hecho un tipo llamado Benjamín Netanyahu. La legislación española es sumamente restrictiva para, ¿cómo se llama? Para el enjuiciamiento de crímenes cometidos fuera del territorio nacional, aunque está demostrado que ha habido algunos españolitos y españolitas que han, como se dice ahora en algunos vídeos, que me hace mucha gracia, desvivido en la Franja de Gaza. Los han desvivido en la Franja de Gaza. Vamos, que los han masacrado. Pero usted es jueza y sabe que Benjamín Netanyahu está en el aeropuerto. ¿Manda a arrestarle?
A ver, habría que seguir un procedimiento, aunque lo sepa, y es lo que estaría bien encerrarlo, pero creo que lo correcto es hacer un juicio. Hombre, yo no te digo de que lo secuestramos y lo tiremos al mar. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es dudoso que tengas competencia. Más bien sabemos que no tienes competencia. ¿Lo apresas? Sí, ¿Cómo es tu nombre? Carmen. ¿Por qué, Carmen? A ver, si lo sé 100%, prefiero que esté encerrado y luego ya que se haga un proceso para que otra persona que tenga competencia lo haga, pero mientras esté encerrado. Carmen, ¿te estás dando cuenta de que lo que estás diciendo es voy, en cuanto jueza, a desobedecer directamente el derecho? Esa manita. Ole, ole, gracias, gracias, Carmen. Mirar, por el hecho de que algo sea derecho no significa que lo tengáis que hacer. No. Si un día el derecho os dice denunciad a los inmigrantes que viven entre nosotros, no es que me esté imaginando ninguna mierda extraña, es lo que está pasando en Estados Unidos. Tienes un teléfono en el que llamas al ICE y para deportar gente. O sea, lo de Orwell se queda puta madre en un juego en un cuento infantil. Si el derecho te dice denuncia a las personas LGTBI que conozcas, no tienes que hacerlo. Si eres objetivista, de hecho, la mayoría de objetivistas te van a decir tienes la obligación de no hacerlo. Así que, si eres objetivista, puede que tengas un problemilla al enfrentarte con el derecho. ¿Por qué? Porque en ocasiones el derecho va a chocar con lo que sea lo moralmente correcto. Y Carmen ha elegido. Ya os digo yo que la mayoría de los jueces, la inmensa mayoría de los jueces, se comen su moral así, a cucharadas. Y son muchas veces capaces de hacer salvajadas. Os digo porque estos ojitos lo han visto. Lo han visto. Es decir, bueno, ¿qué remedio? ¿Qué? Un juez que dice, ¿qué remedio? ¿Qué? Coño, lo mismo dijeron los jueces del nazismo. ¿Qué remedio? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué lo del cognitivismo y no cognitivismo? Mirar, si eres cognitivista y dices, a partir de una serie de valores dados, puedo saber si, a partir de los valores dados en la Constitución española, puedo saber si la ley de amnistía está permitida o no. Si eres cognitivista y te comprometes seriamente con que, dado una serie de valores, saber si un comportamiento está bien o está mal, claro, sí lo puedes decir. Pero tenemos otras distinciones importantes. Uy, que se me va el tiempo. Irenismo, compatibilismo, conflictualismo. ¿Qué es el irenismo? El irenismo, o mejor dicho, esta distinción viene de la metaética, pero tiene una aplicación súper directa en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir el irenismo es que nuestros valores fundamentales, nuestros derechos, no chocan entre sí. Entre igualdad y libertad no hay ningún tipo de conflicto. Entre libertad de información y derecho al honor no hay conflictos. Cada cual tiene su propio ámbito, pero los conflictos no se producen. Esta tesis es suscrita por poquitos autores, no son muchos, los irenistas.
Los que son más son los compatibilistas. ¿Qué quiere decir o cuál es la tesis del compatibilismo? El compatibilismo lo que sostiene es que los derechos, los principios, chocan. Sí, chocan. Lo que pasa es que tenemos herramientas, instrumentos para poder saber cuál de los dos ha de prevalecer. De hecho, ¿os suena la tesis del contenido mínimo de los derechos fundamentales? Sí, no, no, sí. ¿Quién da más? ¿Te suena? ¿Te suena? Vale, si con eso me vale, no pido más. Sí, claro que os tiene que sonar porque es una doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. A ver, ¿se pueden recortar los derechos fundamentales? Dice, no, recortar los derechos fundamentales no. ¿Limitarlos por ley? Pregunta, ¿afecta al contenido mínimo del derecho en cuestión? Por ejemplo, ¿quieres organizar una manifestación? Para organizar una manifestación, en teoría existe la libertad, derecho de libre manifestación. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes una ley que te dice que tienes que ir a la delegación o subdelegación del gobierno a notificar que vas a organizar una manifestación. En realidad es a pedir permiso, o sea, lo podemos decir de muchas maneras, pero es a pedir permiso. En España hay que pedir permiso para manifestarse. Sí, sí. Pues si no, a los 2 segundos de que le notifiques que te va a decir, ah, no, es que va contra o puede provocar problemas de seguridad. En cristiano te están dando permiso. Pero dice el Tribunal Constitucional, ¿afecta esto al derecho a manifestarse? Dice, el núcleo, el contenido esencial no se ve afectado. Y con esto, como con el derecho de huelga, con honor, De hecho, nuestro Tribunal Constitucional, durante sus 2-3 primeras décadas de existencia, se dedicó básicamente a esto, a crear una doctrina de los derechos fundamentales que ya no chocaban entre sí. ¿Por qué? Porque en principio sí chocaban, pero fue identificado el contenido esencial de cada uno de ellos. ¿Cuál es la tercera tesis? El conflictualismo. El conflictualismo lo que viene a sostener es que claro que hay conflictos entre nuestros principios, valores y derechos. Lo que pasa es que el conflictualista te dice, y no hay método para resolver este conflicto. No. Te dice, el compatibilista lo que te hace es como darte un achuchón y te dice, tranquilo, todo está bien, todo es muy guay. Pero, dice el conflictualista, la realidad es muy diferente. Y es que cuando decimos que entre derecho a la vida y libertad de decisión sobre el propio cuerpo, libertad de información y derecho a la intimidad, o entre manifestación y orden público, cuando decimos que tienes que pedir permiso para manifestarte, lo que hacemos es sacrificar parte del derecho de manifestación. Que cuando decimos aborto no, lo que estamos haciendo es sacrificar la libertad. Pero que si decimos aborto sí, estamos sacrificando la vida. Que siempre hay un residuo moral, así se llama. Que hay conflictos y que salgamos como salgamos de ellos, siempre vamos a perder algo. Esto es lo que te dice un conflictualista. Y las otras 2 distinciones os las cuento mañana. Sean felices.